Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 41 y versículo 1, donde dice: ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Estaré compartiendo también la Biblia de la Nueva Versión Americana 1995, donde dice: ¿Puedes sacar al leviatán con anzuelo o presionar su lengua con una cuerda? Nótese que la búsqueda era ¿qué es esto? ¿Leviatán? Y la respuesta debería de ser: todos reconocen que es un monstruo grande y también temible que vive en el mar o en los ríos como un gigante o un monstruo terrestre. Esta es la opinión general y recibida también, que es la ballena, que sin duda se llama Leviatán, como señala, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 25, Isaías capítulo 27, versículo 1 y Ezequiel capítulo 32, versículo 2, el cual, habiendo sido descubierto en los mares próximos a la frontera con Arabia, probablemente no era desconocido para Job, quien era una persona muy curiosa y bien estudiada en las obras de Dios, como lo manifiesta, por ejemplo, este libro. Pero sin embargo, algunos intérpretes posteriores y muy eruditos conciben que se trata del cocodrilo, que era muy conocido en Egipto y en todas las partes adyacentes. Y esto naturalmente es evidente, que en el hebreo la palabra tannin, que es paralelo a esta palabra leviatán, siendo estas dos palabras sinónimas y una usada promiscuamente para la otra, como aparece, por ejemplo, cuando se usa para el cocodrilo. Pero no se debe de determinar positivamente esta controversia, sino solo se debe demostrar hasta qué punto el texto puede ser entendido por ambos, y luego se puede comentar al juicio del lector o del oyente, siendo este un asunto de poca importancia en los que el cristiano puede variar sin ningún riesgo. Solo se puede decir esto, y es que, pase lo que pase, como el gigante del capítulo anterior, ya sea el elefante o ya sea el hipopótamo, eso no determinará en absoluto el sentido de este leviatán, pero lo deja indiferente a la ballena o al cocodrilo, según lo determine el contexto, como se puede observar que parece ser favorable más a este último que a aquel. Y a lo que se puede agregar que parece más probable que Dios hablara de criaturas que Job y sus amigos conocían ellos muy bien, como lo era, por ejemplo, el cocodrilo, que de criaturas que no se sabe ni eran conocidas en esas partes y en esos tiempos también de Job. Nótese que el verso, a señalar la imposibilidad o más bien la gran y terrible dificultad de capturar a este monstruo con su anzuelo o sedal o instrumentos similares, puede estar de acuerdo con cualquiera de ellos. Sin embargo, para la ballena no hay duda, ni muchas dudas sobre el cocodrilo, ya que los antiguos generalmente consideraban que su captura era muy difícil y también peligrosa. Entonces, cualquiera que fuera la virtud o el poder peculiar de la naturaleza o del arte que tenía contra ellos, como se decía de los siglis, que tenían contra las serpientes. Algunos, por otro lado, incluso objetan que la última cláusula no puede concordar con el cocodrilo porque no tiene lengua, como afirma Aristóteles, Plinio y entre otros autores antiguos. Pero sin embargo eso es un error,
y el fundamento es claro, porque sus lenguas son pequeñas en proporción a sus vastos cuerpos y además están unidas a sus mandíbulas inferiores, como señalan los mismos autores. Y que el cocodrilo tiene la lengua, lo afirman positivamente los autores antiguos, los escritores hebreos y los árabes, quienes conocían mejor a estas criaturas, y los autores también posteriores. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con galfio su quijada? También dice: ¿Puedes poner una cuerda en su nariz o perforar su mandíbula con un gancho? Comienza diciendo si puedes meterle un galfio en la nariz, más bien una caña o una cuerda de junco. El significado, sin embargo, es dudoso, ya que puede significar también le atravesaron la mandíbula con una espina. Se trata, por tanto, de un anzuelo o anillo en lugar de una espina o gancho o anillo, como el que se usaba comúnmente para mantener cautivos a los peces en el agua o para llevar prisioneros de alto rango a la presencia de los monarcas que lo habían capturado, como por ejemplo, la misma palabra de Dios nos enseña en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 28, también el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, y Amós, capítulo 4, versículo 2. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará en lisonjas? También dice: ¿te hará muchas súplicas o te hablará palabras suaves? Nótese que es como si dijera: ¿tiene tu ira o tu poder? ¿O suplirá humilde y fervientemente tu favor para que lo perdones y no le persigas ni lo liberes de la prisión? Nótese que es una metáfora de los hombres en apuros y miseria, que utilizan estos medios para aquellos a cuyo poder están sujetos. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? También dice: ¿hará pacto contigo? ¿Lo tomarás por un sirviente para siempre? Comienza diciendo: hará pacto contigo, es decir, vivir en amistad o servidumbre de la siguiente manera: ya que lo tomarás por siervo para siempre, obligarlo a servidumbre de por vida o reducirlo a una esclavitud perpetua, lo que significa que no debe de ser domesticado ni sometido, lo cual es cierto para la ballena, pero sin embargo no para el cocodrilo, porque varios autores hablan de ellos como si hicieran una especie de tregua con los sacerdotes de Egipto por un tiempo determinado, y de que fueron domesticados para ser manipulados, alimentados y criados en la casa. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: ¿jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? También dice: ¿jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Comienza diciendo: jugarás con él como un pájaro. Nótese que a los egipcios le gustaban especialmente los animales de compañía, y también se puede suponer que a los compatriotas de Job le gustaba lo mismo. Además de los perros, encontramos a los egipcios criando antílopes, leopardos y monos domésticos. Ahora bien, un cocodrilo domesticado ciertamente parecería una mascota extraordinaria, pero Heródoto dice que los egipcios lo domesticaron. También, por otro lado, los árabes mesopotámicos domesticaron arcones para ayudarlos en la caza de la ayuntada
y la gacela. Y también es probable que este uso, aunque no esté representado en los monumentos asirios, haya sido antiguo. Sigue diciendo, o lo atarás para tus doncellas. Es decir, quiere asegurarlo de tal manera que pueda ser entregado a tus siervas para que lo conviertan en su mascota y compañero de juegos. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, ¿harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? También dice, ¿regatearán los comerciantes por él? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? Comienza diciendo que si harán de él un banquete los compañeros, es decir, los compañeros harán tráfico con él. Por los compañeros podemos entender ya sean los gemidos o compañías de pescadores que podrían considerarse delicados al realizar la captura o las bandas ambulantes de comerciantes que podrían suponerse dispuestos a comprarlo y llevárselo. Entonces, como ninguno de estos últimos podría imaginarse lo suficientemente rico como para hacer la compra, solo se plantea otra pregunta, y es la siguiente. ¿Lo dividirán entre los comerciantes? Es decir, permitir que un número se agrupe y que cada uno tome una parte. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice, ¿cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? También dice, ¿puedes llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pescar? Comienza diciendo, ¿podrás llenar su piel de hierros de púas? El hipopótamo fue capturado de esta manera por los egipcios en una fecha temprana y de ahí surgió naturalmente la idea de intentar el mismo modo de capturar con el cocodrilo. Pero en tiempo de Job parecería que nadie se había atrevido a intentarlo, ya que la piel del cocodrilo es penetrable en muy pocos lugares y su captura por un solo hombre era seguramente muy peligrosa con un arpón, aunque sin embargo en los días de hoy se practica a veces y sigue siendo una obra de peligro y llena de dificultades. Sigue diciendo, o su cabeza con lanzas de pescado. Las lanzas de pescado tendrían poco efecto en la cabeza de un cocodrilo que es huesuda y está cubierta por una piel muy dura. Sin embargo, existe un punto vulnerable en la unión de la cabeza con la columna en la que los antiguos egipcios, cuando se aventuraban a atacar al cocodrilo, solían atacar ahí, en ese punto. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. También dice, pon tu mano sobre él, recuerda la batalla, no lo volverás a hacer. Comienza diciendo pon tu mano sobre él. Nótese que es de manera familiar y amistosa, para que lo sorprendas con engaño, cuando por otro lado no puede hacerlo por la fuerza, ya que en forma de hostilidad, agarrarlo y tomarlo con mano fuerte, si te atreves a hacerlo, hazlo. Sigue diciendo, recuerda la batalla, pero antes de intentarlo, de hacerlo por tus propias fuerzas, considera lo que está haciendo y cuán peligrosa es tu empresa y con quién y con qué desventaja vas a luchar. Y como sigue, no hagas más, no avances más, retira tu mano y sé agradecido por tan grande liberación. También el versículo puede traducirse así. Ofreces o intentas imponerle manos violentas. Tendrás motivos para recordar. Note que el imperativo se pone
para el futuro que es frecuente en el idioma hebreo, es decir, para recordar la batalla, y no lo harás más, ya que si es capaz, nunca olvidarás tu peligro, ni intentarás nada parecido en el futuro. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. También dice: He aquí vuestra expectativa es falsa, serás abatido aún al verlo. Comienza diciendo la esperanza de él, es decir, del pez, ya que la esperanza de tomarlo o conquistarlo, de parte del hombre que le impuso las manos como esperando tomarlo por la fuerza, pero sin embargo era en vano. Sigue diciendo, no lo hará. El prefijo se pone para hazlo, como suele ocurrir en el texto hebreo, como también señala, por ejemplo, en Génesis capítulo 27, versículo 36 y en Jeremías capítulo 3, versículo 6. Sigue diciendo, incluso al verlo, no solo la pelea, sino la sola visión de él es de lo más espantoso. Así es la visión de la ballena para los marineros que temen el vuelco de su embarcación. Y tal es la visión del cocodrilo, que es lo único que ha asustado a algunos. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? También dice, nadie es tan fiero que se atreve a excitarlo. ¿Quién pues es el que puede estar de pie delante de mí? Note que ninguno es tan feroz que se atreva a incitarlo. A menudo se ve al cocodrilo dormido o casi dormido en los bancos de arena bañados por el Nilo. Entonces sería un hombre audaz si se acercara sigilosamente y lo incitara. Sigue diciendo, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Aquí llegamos al punto en el que todo el argumento ha sido avanzado, ya que si el hombre no puede hacer frente a las criaturas que son obra de las manos de Dios, cuánto menos puede presumir de hacer frente a aquel que es su hacedor. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. También dice, ¿quién me ha dado para que yo le pague? Todo lo que hay debajo de todo el cielo es mío. Comienza diciendo, ¿quién me ha impedido pagarle? Es decir, ¿quién me ha obligado a aceptar sus puntos de vista y tomar el curso que él pueda prescribir? Note que la alusión es a la persistencia demandada de Job de una audiencia o una controversia, como señala el capítulo 9 y los versículos 34 y 35, ya que una prueba en la que suplicará a Dios y a Dios con él en términos iguales, por así decirlo, y así la verdad acerca de él, sus pecados, su integridad, sus sufrimientos y su causa se hará manifiesto. Note que Dios resiste todo y cada uno de los reclamos que se le hacen para justificarse a sí mismo y también de sus acciones ante una criatura, ya que Dios no es deudor absolutamente de nadie. Si se explica hasta cierto punto, sí, condesciende a dar cuenta de cualquiera de sus actos, es por pura gracia y favor. Por otro lado, se ha observado que podríamos haber esperado que esta fuera la conclusión de todo el discurso iniciado en el capítulo 38, y ese sin duda habría sido, según las leyes ordinarias de la composición humana, su lugar más apropiado. Pero la poesía hebrea es errática
y presta poca atención a la lógica. Si algo importante se ha omitido en su lugar más apropiado, se inserta en uno que es, humanamente hablando, menos apropiado. Los detalles sobre el cocodrilo que están calculados para profundizar la impresión general, habiendo sido omitidos donde podríamos haberlo esperado. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. También dice: no callaré acerca de sus miembros, ni de su gran fuerza, ni de su estructura ordenada. Es decir, no ocultaré sus partes, ni su poder, ni su hermosa proporción, ya que la descripción adicional se introduce con este anuncio formal que quizás sea mejor expresarlo. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre su poder o la hermosura de su proporción, como señala la Biblia de la versión revisada. Es decir, abandonaré estos puntos sucesivamente y lo expondré por separado. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? También dice: ¿quién podrá despojarse de su armadura exterior? ¿Quién puede venir dentro de su correo doble? Comienza diciendo descubre, es decir, despliega de él la cara de su prenda, la parte superior o exterior de su prenda o la prenda misma. La palabra rostro es a menudo redundante, como por ejemplo en Génesis capítulo 1 versículo 2 y también Génesis capítulo 23 versículo 3, y a menudo en otros lugares, y por prenda se entiende la piel que cubre todo el cuerpo y que puede quitarse del cuerpo como una prenda. También dice: ¿quién se atreve a intentar tocar su piel exterior? Mucho menos atreverse o aventurarse a acercarse a él para causarle una herida profunda o mortal. Sigue diciendo: con su doble brida, para mantenerlo en su boca y llevarlo por él a tu establo y servicio, como lo haces con un caballo. O más bien, porque claramente parece persistir en descubrir las diversas partes de su cuerpo de las que habla tanto en las palabras anteriores como también en las siguientes. Sigue diciendo: ¿quién puede entrar dentro de su doble freno? Es decir, sus enormes mandíbulas, que tienen algunas parecido a una doble brida. Y de ahí que los griegos llamen, por otro lado, bridas a las partes de la cara que llegan hasta las mandíbulas en ambos lados. Continúo ahora con el versículo 14, que dice: ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. También dice: ¿quién puede abrir las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Comienza diciendo: ¿quién podrá abrir las puertas de su rostro? Es decir, ¿quién podrá obligarle a abrir sus enormes y abiertas mandíbulas si él decide mantenerlas cerradas? Y también, ¿quién se atrevería a hacerlo? Ya que sus dientes son terribles alrededor. El cocodrilo tiene 2 hileras de dientes puntiagudas, 30 o más a cada lado. Y note que están de tal manera formados y dispuestos que desgarran a sus presas en lugar de masticarlas. La voracidad del cocodrilo adulto es grande y no tendrá escrúpulo en atacar y devorar a los hombres si se interponen en su camino. Por otro lado, los nativos del Alto Egipto le sienten un sano terror. Continúo ahora con el versículo 15,
donde dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. También dice: su escama fuerte son su orgullo, cerrado como un sello hermético. Dice que se enorgullece y se complace en sus fuertes y poderosas escamas. En hebreo sería sus fuertes escudos, es decir, escamas. También con su orgullo, o como lo expresan otros intérpretes tanto antiguos como modernos, su cuerpo o su espalda, como se usa esta palabra, por ejemplo, en Isaías, capítulo 38, versículo 17, lo cual, si se refiere al cocodrilo, es enfático, porque sus escamas y la fuerza están en su espalda, mientras que su vientre es muy blando y fácilmente traspasable. Es la fuerza de los escudos, es decir, fortificada con escamas fuertes como escudos. Ya que esto significa, por ejemplo, de la ballena cuya piel, aunque sea lisa, entera y sin escamas, se puede decir que es particular, que a menudo se entiende por fuertes escudos, porque es, como informa por otro lado Galeno, sumamente dura y fuerte y casi impenetrable, y como un escudo, especialmente entonces cuando los escudos estaban hechos de cuero, y así no solo está en la espalda, como el cocodrilo, sino también en todo el vientre. Del cocodrilo, que tiene escama propiamente dichas, y las más verdaderas como las que aquí se describen según consienten todos los autores y testigos presenciales. Sigue diciendo: callados junto como un sello cerrado, es decir, muy compartados entre sí, como cosas que están unidas por un sello. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: el uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. También dice: uno está tan cerca del otro que el aire no puede interponerse entre ellos, lo cual está mostrando claramente que los escudos o escamas son varios, lo cual convierte más al cocodrilo que a la ballena, cuya piel es toda de una sola pieza, a no ser que existiera una especie de ballena que tuvieran escamas gruesas y fuertes, lo que algunos han afirmado, pero aún no se sabe si se ha demostrado. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. También dice: están unidos el uno al otro, se abrazan y no se pueden separar. Comienza diciendo que están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Por otro lado, se puede dejar que los santos se fortalezcan el uno al otro, como lo hacían los cristianos antiguos, para que los mismos paganos reconocieran que ningún pueblo bajo el cielo se mantuvo tan unido ni se amaron unos a otros como ellos lo hicieron. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, qué extraña y perversa es la presunción del hombre, ya que el hombre no debe provocar a la criatura que es superior a él en fuerza, pero se atreve a provocar, sin embargo, al Creador, Dios Todopoderoso, como señala Job capítulo 41 y versículo 10. Si no podía competir con alguna de las criaturas inferiores de Dios, ¿qué esperanza podría haber para él en el conflicto con el infinito Dios? Ese conflicto del hombre con Dios comenzó en Edén y fue causa precisamente del pecado del hombre y de la mujer que, desde entonces y a través de los siglos, continúa en enemistad, en conflicto y en lucha con Dios.
Pero sin embargo, como siempre, es Dios quien ya dio el primer paso, enviando a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, es el momento de venir a Jesucristo el Salvador, el que Dios envió y que dio su vida en la cruz del Calvario al favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Por tanto, yo te animo ahora, si nunca antes la has hecho, que me acompañes en esta oración que voy a hacer de arrepentimiento y di conmigo: Dios eterno, vengo ante ti porque muchas veces he luchado en contra de ti, he estado en enemistad en contra de ti, pero si no puedo enfrentarme a una criatura que tú has creado, ¿cómo voy a enfrentarme al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y que también me has creado a mí? Por ello, ahora me humillo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te acepto a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.